empezaré por decirte que en la pedagogía, en la enseñanza de la arquitectura, yo no conozco ningún pedagogo. No sé si los hay, pero yo no los conozco. Realmente que hayan estudiado pedagogía, aunque sea un curso abreviado, ni uno. Que hayan leído de pedagogía, yo creo que pocos o ninguno. Entonces realmente que tengan un debate pedagógico, pues yo creo que con la gente que me estoy relacionando últimamente es donde se está produciendo un debate pedagógico. Entonces, ese debate pedagógico es lo que más interesa. Interesa bastante más para mí que el GEP como siglas. Así está como si detrás del GEP hubiera un proyecto, un hilo conductor con una cierta estructura lógica que se pudiera describir, pero yo creo que no. Es decir, yo creo que es un poco un lugar de encuentro en este momento de docentes de la arquitectura que estamos pedagógicamente inquietos por progresar en determinados aspectos pedagógicos, ¿no? Concretamente los que concierne a la figura del arquitecto y qué ocurre en el currículo entre que ingresa a la escuela y egresa. ¿Qué ocurre ahí? Que es en lo que nosotros intervenimos, ¿no? Y ya como tú me habrás oído ya muchas veces, lo primero y esencial es que en ese espacio de encuentro de docentes que tenemos unas ciertas cuestionamientos pedagógicos, hemos renunciado a enseñar. No creemos en la enseñanza. Es decir, creemos que además las metodologías deductivas han sido sustituidas por los nuevos medios, por las nuevas tecnologías totalmente. O sea, ¿para qué vas a enseñar nada si Wikipedia es...? Bueno, ya hablaríamos también, porque el otro día decía, y es verdad, decía Fernando Márquez, que Wikipedia lo que le pasa es que le falta espesor a Internet, le falta espesor. Y yo creo que es verdad, ¿no? O sea, tú sacas información, pero esa información no está filtrada, no está jerarquizada. Realmente tampoco es que la metodología deductiva, el vertido de información, se haya quedado tan inmediatamente sustituido por las nuevas tecnologías, por Internet, por ejemplo. Tampoco es tan cierto. Pero sí es verdad que es mucho más innecesaria. Y además, un punto patético, ¿no? El profesor de la clase magistral es un punto patético hoy día, ¿no? ¿Me entiendes un poco? Sí, sí. Entonces las metodologías deductivas están por ahí, pero no son fiables. En lo que nos interesa a nosotros, que es que en ese currículum del estudiante que ingresa en el proceso pedagógico y termina, que se forme. Es decir, que ese agente se forme y se forme como creador. A mí lo que me importa es que se forme como creador. Fundamentalmente. Habría que decir, bueno, ¿y qué significa la creatividad? Pues desde el umbral más pequeño hasta realmente la posición más especulativa y todo lo que tú quieras. Corta por donde quieras. Ahí tienes miles de secciones. O sea, yo creo que es enormemente creativo, por ejemplo, hacer una reflexión, una valoración crítica de un proyecto arquitectónico que ha hecho otro. Hay una fuerte componente creativa. Para trabajar esto has tenido que ser formado en la componente teórico-crítica. No has tenido que aprender o que te hayan enseñado a ser un teórico crítico, sino te has tenido que formar como tal. ¿Me entiendes? Por lo tanto, creativo es todo el inmenso arco donde fundamentalmente va a actuar un profesional que ha pasado por el currículo. Desde la teoría y la crítica hasta la práctica proyectual, la invención. Ese asunto de formar, llegas a posicionarte cuando dices, primero, no desconfío de las prácticas deductivas en la medida en que van a estar muy manipuladas, no son suficientes. Por otra parte, el conocimiento es tan inmenso que ya pretender que lo vas a transmitir todo no tiene sentido, es más una falacia. Porque eso es algo que todavía no se ha reconocido en, por ejemplo, las titulaciones.
o en las disciplinas que se imparten en estructuras, reconocer que tú no puedes transmitir todo el conocimiento que hay, complejísimo y amplísimo sobre las estructuras, en el currículum docente que te permite el plan de estudios. No se puede. Por lo tanto, el estudiante no va a salir sabiendo calcular todo. Es, por tanto, muy importante formarle, y ahí yo me declaro constructivista, que haya armado su constructo para que sepa, tenga el perfil, la capacidad de ante cualquier estímulo saber responder. Sea cual sea, él no conoce nada, por ejemplo, de láminas complejas en hormigón, pero él, como ha tenido ya la experiencia formativa, se ha expertizado de una moda adecuadamente según una pedagogía que sea eficaz en esa línea, él ya tiene la capacidad de operar, está construido para responder, habilitarse, buscar los instrumentos, etcétera, y dar la respuesta. ¿Entiendes? Eso es formar. Entonces, a mí está ese espacio donde nos encontramos todos estos agentes docentes inquietos por una pedagogía que atienda a la formación del estudiante de arquitectura como creador. Ese espacio no es el GEP, ese es un espacio que viaja con nosotros. Es un lugar que nos encontramos en nuestros viajes distintos. ¿Qué ocurrió con el GEP? Ocurrió que estábamos, ahora como 7 años al principio, segundo o tercer año, en una sesión crítica y se nos preguntó que qué hacíamos nosotros, explorar proyectualmente. Pues sois, dijo Iñaki Ábalos, el grupo de exploración proyectual de esta escuela. Y se quedó GEP, pero no tiene más que esto. Y además estaba en aquel momento Rafael Torrello, estaba Andrés Jaque, yo no sé si entonces estaba Paula o Paula no. Bueno, estábamos unos cuantos, o no estaba Andrés Jaque, no me acuerdo quiénes. Salió eso y ahí nos quedamos, nos vino bien la camiseta con el logo y nos hemos quedado ahí. Pero somos cada uno de nuestro padre y nuestra madre. De hecho, yo me he trasladado de universidad y conmigo viene esa inquietud. Y ahora mismo, en las otras universidades que estoy, se está trabajando en este sentido. No se está siguiendo, está haciendo otras cosas muy distintas, pero con el mismo, digamos, compromiso y el mismo propósito. Que en este compromiso que te estoy diciendo, este propósito, hay algo que es muy claro, que hay direcciones muchas que tomar, ¿no? Pero para mí formar al estudiante como creador en arquitectura significa tomar la dirección de la especulación y la investigación. ¿Me entiendes? Ya van apareciendo ítems ahí. Especular e inventar creativamente está bastante distanciado de la reiteración y la repetición. Sin que diga que en una reiteración y una repetición no existe también un proceso formativo, que lo hay. De duda cabe que tocar 50 veces una partitura pues tiene algo casi patológico de repetición, pero bien hecho puede no tener, por ejemplo, hay caso característico, por tan característico que da, que es un poco, las dos versiones de Glenn Gould sobre las variaciones Goldberg, la del año 54-55 y la del año 65. Es como él hace dos versiones que repetir la misma partitura, y no tiene nada que ver, como hay una especie de diálogo entre las dos, que es una cosa apabullante. Es para escribir tesis doctorales de pura creatividad musical, no ya de interpretación, de creatividad musical, versionando la partitura de otro, que es además la posición del artista moderno, moderno digo bien, que es el James Joyce derivando alrededor del centro del problema, o de Pessoa inventando heterónimos, siempre estableciendo intermediaciones sobre el hecho de la decisión creativa, ¿no? Entonces, por eso te digo que no se puede decir que la creatividad y la invención esté solo en lo nuevo y en lo original, que reiterar, que comparar, que repetir, tiene espacios de creatividad, especulación e investigación, ¿vale? Bueno, dicho esto, el GEP nunca, y esto sí que es una cosa que yo lo he asumido, si uno está, yo como constructivista
que tiene sus técnicas, una pedagogía, una escuela pedagógica tiene sus técnicas, ¿no? Una de ellas muy importante es el estado de pura libertad. Bueno, los roles son: el estudiante es el protagonista del proceso, el profesor. Yo, por ejemplo, estoy consiguiendo sustituir la palabra alumno por estudiante. Es difícil, ¿eh? Todo el mundo habla mis alumnos. No. Yo ni mis estudiantes, los estudiantes que cursan conmigo o que cursan en mi curso. ¿Por qué? Porque es que hay inherentes muchos vicios que tienen que ver, que ponen en cuestión la libertad y el protagonismo del estudiante en el proceso. Si es mi alumno, el protagonista soy yo, no él. ¿Entiendes? Entonces, el estudiante es el protagonista y ha de serlo en situación de extrema libertad. Tiene que sentir que es capaz de hacer lo que le dé la gana. Y que el profesor, el docente, es un mentor. Es como un compañero de viaje, pero solo un compañero de viaje, que ha viajado ya, es muy experto, ha dado la vuelta al mundo, es un gran viejo patrullero, y lo ve con la prudencia de cuidar, de atender, de sobre todo proveer de los mecanismos y optimizar el proceso, optimizar solo el proceso del estudiante, quitándole maraña, probablemente intentando que él mismo pueda mirar con mayor claridad los asuntos, no cambiarle el paisaje, nunca quitar complejidad, nunca simplificar, nunca simplificar. Eso es gravísimo en la formación de un creador. Simplificar, gravísimo. La complejidad está aquí y si aparece más. Si aparece más. Pero oiga usted, ¿y qué va a pasar? Toma decisiones. Tú tienes que tomar las decisiones. Ante este mundo complejo, toma decisiones. ¿Cuáles? Ensaya comportamientos, construye. Correcto, ¿no? Y en ese estado de libertad es tanto más real como cuando el estudiante verifica que el riesgo es compartido. Porque no es la misma libertad, no me diga que un trapecista, ¿cómo se llama? El portero, que está ahí, que no salta, va a tener la misma libertad que el que da las vueltas, ni de coña. Porque si además no te pillo, yo me mato, tú no te vas a tirar conmigo. Entonces, cuando el estudiante percibe que la libertad es compartida, que el riesgo es compartido, la libertad es realmente protagonista del proceso. Por lo tanto, el riesgo compartido, la base fundamental de ese riesgo compartido, o la clave, está en que el profesor realmente se enfrente a una incertidumbre pedagógica. Por lo pronto, él es un viejo patrullero. Profesor como viejo patrullero, que ha recorrido, dado la vuelta al mundo, el Cabo de Hornos, el Cabo de Buena Esperanza, tiene Persens y tal, pero solo es eso, solo tiene esa diferencia. Vuelve a montarse en el mismo barco y tiene el mismo riesgo, incluso si quieres, la misma inquietud que la primera vez que lo hizo, cuando ve que aparece una tormenta, la misma inquietud, como el viejo patrón solamente que le ha pasado muchas veces, nada más. ¿Me entiendes? Entonces, el marinero joven, que está con la mesana, etcétera, mira y ve que el otro está igual, y entonces hay ese compartir la tarea común, que es fundamental. Por eso, nunca repetir programas, nunca repetir esquemas, nunca. Cada curso, cada año, cada ítem del proceso, porque esto de los cursos, los años, vamos a ver, hay algunos temas que son, aquí aparece un enemigo mortal de la pedagogía, que es la lógica lineal. Mortal de la pedagogía del creador, la lógica lineal. Es decir, veranos, entre septiembre y junio, curso pedagógico, luego tal, y entonces yo voy haciendo espacios compartimentados que encadenan, no se sabe cómo. Cuando realmente lo que debería haber, como en la vida, yo por ejemplo, tú me ves que estoy trabajo todo
el año. Y a lo mejor precisamente en esta semana, el jueves y el viernes, estoy en el Concertgebouw de Holanda con mi mujer en un concierto estupendo, por ejemplo. Y el sábado, el domingo que viene, me pillas otra vez trabajando. Trabajo, desalienar la vida es esencial. Desalienarla. Y eso no es una certidumbre mía, sino de un vecino mío que es escultor, muy conocido, Julio López. Varias veces me lo he encontrado la mañana de Navidad, el día de no sé cuántos, tal, yendo a su estudio. ¿Qué haces? ¿A trabajar hoy? Claro, ¿por qué no? Exactamente igual que el hombre del campo, que tiene 2 fiestas al año. Es verdad que los domingos trabaja menos, pero se da una vuelta a ver las cuadras, lleva a los animales, hace tal, echa un vistazo aquí, que le paga. Está ocupado todo el tiempo. Entonces esta situación no alienada de la vida es esencial en el trabajo creativo y en la formación del creador. Por lo tanto, intentar desmontar esto sería uno de los, digamos, de los objetivos institucionales de un centro de formación de la arquitectura. Primero. Por ejemplo, declarando que una escuela de arquitectura es sobre todo un centro de trabajo. El plan de Bolonia, que a mí me parece, te vas a sorprender, un paso adelante enorme, pero que se está absolutamente pervirtiendo por todos los lados. Están transformándose en hacer máster de tal, no sé cuántos, cuando hay que ver que realmente el plan de Bolonia toma una decisión revolucionaria de la que no habla nadie, que es el crédito TCS. El crédito de 27 horas y media que tienes adjudicado, porque para que un programa de una asignatura de 10 créditos tiene la obligación de que en 277, horas, 75 horas del estudiante te programes para que con esas horas de trabajo pueda alcanzar el nivel de suficiencia. Eso es lo que quiere decir. No quiere decir que yo administro, no, eran 10 horas, ahora son 27, ¿verdad? Igual. Lo multiplico por 2, que son mis horas de clase. Está usted equivocado. No es eso. Las suyas pueden ser muchas más, o muchísimas menos. Eso nadie le está diciendo cuántas horas le tiene que dedicar el profesor. No es lo primero. El objetivo es cuántas horas tiene usted que programar su asignatura, su conocimiento, la formación de su educando en cuántas horas para que alcance el nivel de suficiencia. A lo que va significa que hay unas horas de presenciales de trabajo que son fundamentales, que deberían de ser en el centro de trabajo. Porque además, curiosamente, la aplicación del plan de Bolonia en horas equivale, las horas del estudiante son nada más que un 15% menos que las de un trabajador en el máximo de horas anuales. Es decir, un trabajador en un año hace como un 15% más de horas que las que le salen por créditos ECTS año estudiante. Lo cual ya empieza a haber ahí una relación muy bien estudiada. El estudiante es un trabajador. Por lo tanto, desde esta óptica, el centro de trabajo es un centro de trabajo permanente, y si tú, una situación muy idílica, te voy a contar 2 o 3, a nivel institucional, situaciones idílicas para una escuela de arquitectura. Por ejemplo, una sería que las vacaciones fuesen también algo que se administrara de una forma más o menos lábil, ¿no? Se gestionara de una forma más o menos lábil. Y los programas de docentes también. En vez de ver año a año, desde un inicio, un ingreso y un egreso. Esos serían los puntos nodales. ¿Qué tiene que pasar en el ingreso? ¿Qué pasa en el ingreso? ¿Y qué pasa en el egreso? Y ahí hay un espacio-tiempo, que se puede gestionar de muchas formas racionales, aunque no sean lógicas lineales, ¿me entiendes? No, primer curso, tal. ¿Cuántas horas hay? Tal. ¿Cuántos días? Tantos. ¿Cuántas semanas? Tantas. Muy bien. Pues lunes, martes y miércoles, tales teóricas, jueves, viernes y sábado, tal. Voy mezclando, voy dando todo el programa a trocitos, primera decisión lógico-lineal y racional desde un punto de vista pedagógico. ¿Qué ocurre? Si la práctica productiva en un currículum de un arquitecto tiene una base informativa importante que viene de las humanidades, de las tecnologías, etcétera,
y una productiva, que es la que investiga, en la que se proyecta el conocimiento hacia ensayar, simular o actuar realmente sobre el entorno humano. Hay escuelas de arquitectura, por ejemplo, en el mundo, que hacen proyectos que construyen. O sea, que no es simular, solo podrían no ser simular. ¿Qué quiere decirse? Que lo racional es optimizar esa secuencia. ¿Y optimizarla para quién? Para el estudiante como protagonista. No para el profesor como protagonista, que va, ya sé yo que tengo hora, clase tengo los lunes, martes y miércoles de 10 a 11, qué bien. No. Usted tendrá las que tenga que ir en función del mejor horario para el estudiante. Conclusión. Qué bien estaría que en la primera periodo del proceso, analicemos un cuatrimestre, un curso entero, el primer proceso, la primera parte, el peso fundamental serían las informativas. En tanto que las productivas estarían ensayando, como ejercitándose, como montando la partitura, ¿no? Mano derecha, mano izquierda, nada más. Y con los conocimientos adquiridos, la segunda parte pesaría la productiva y la informativa solo asistiría. ¿Me entiendes? Qué bien, ¿no? Qué fácil. Solo que eso para los profesores es una pepla. Porque un profesor de proyectos en la primera parte iría 3 horas a la semana y uno de teóricas iría a lo mejor 16 horas a la semana. En la segunda parte el profesor de proyectos tendría que ir a la semana a lo mejor 18 horas y el de informativas a lo mejor tal. En una escuela que es muy pequeña, donde el profesor de producción e informativos puede ser prácticamente el mismo, no hay problema. Por lo tanto, no es que esté inherente al proceso pedagógico, está inherente a la rentabilidad, al rendimiento tecnológico del proceso de titulación. Que ya estamos bien. Pues en este contexto, uno entiende bastante bien, si uno, por ejemplo, si uno se preocupa mucho o está comprometido con este objetivo de que el estudiante se forme como creador en la arquitectura, entonces lo primero, quizás la primera etapa, es formar a un universitario. Es constatar el desarrollo de la formación como universitario. Eso es esencial. Si no, no hay interlocución. Porque la enorme complejidad que conlleva un grave error de la práctica de la producción proyectuales, de la práctica proyectual, de proyectos, yo diría que habitualmente es simplificar el problema al estudiante. Por ejemplo, la arquitectura de repertorio, primer curso, caseta de perro, segundo curso, no sé qué, y al final se acaba con una catedral, bueno, aeropuertos, sí. O aeropuertos. Esto es un error gravísimo. Pero no porque, tan error es eso como ponerles en primer curso una ciudad de 500.000 habitantes. Complejidad y cantidad y complicación no es lo mismo, ¿eh? Una ciudad de 1.500, además de compleja, es complicadísimo el tema. Entonces no se trata de eso. Puede haber un asunto muy abordable, pero suficientemente complejo para que se vaya testando en esa difícil, más que difícil, como diría yo, sí, la palabra que me viene es la sofisticado itinerario de las decisiones creativas. Es un itinerario muy sofisticado, por múltiples inputs, outputs, y porque te mueves en un territorio muy complejo. Entonces, no simplificar eso es fundamental. Admitir que la complejidad está ahí significa que solo leer la complejidad, entenderla y asumirla hace falta un determinado nivel de partida que debe progresar, que es el que yo llamo un nivel universitario, de la universitas. No es un nivel escolar, sino un nivel universitario. Se contemplan las cosas más dialécticamente, por ejemplo. Hay una interacción muchísimo mayor, mucha mayor incertidumbre que no inhibe de tomar decisiones, que está presente
en esa lectura de la realidad y de los datos y el conocimiento que se maneja, etc., ¿no? Formar un universitario, lo primero. De hecho, a mí me ha ocurrido que este año en una universidad que me han contratado, yo me he dado cuenta que no podía trabajar sobre producción proyectual, no podía. Hubo un primer cuatrimestre que fue formar un universitario con un carácter, un acento fuertemente arquitectónico, pero un universitario. Cuando ya ese estudiante, ese educando, constató que tenía esa capacidad de leer, de expresarse, de entender, dialéctica del territorio complejo donde iba a proceder a ejercitar sus decisiones, especular sus decisiones, entonces empezó a producir virtualmente, ¿no? Por eso, este año tuve que cambiar todos mis propósitos, vamos a inventar, ejercer como docente para construir universitarios, que se construyeran como universitarios, por ejemplo. Conferencias, tenían que dar una conferencia a todos, del tema que les diera la gana. La sopa canaria, lo que ha sido disparatado, conferencias. Debates, derivas urbanas, teoría y crítica de obras hechas y de tal, antes que tantear proyectos. Divagar sobre antropología y sociología, ¿no? Asuntos como, yo les decía, estáis en una escuela de tenis, es verdad, pero no os dejo coger la raqueta. No estáis todavía preparados, no se lo decía yo así. Para coger la raqueta tenéis que estar muy bien desarrollados físicamente. Y vamos a hacer otros ejercicios. Vamos a ejercitarnos en otras cosas, que es también deporte, también es deporte, por ejemplo. Vamos a trabajar sobre habitabilidad. Bueno, reflexiones sobre la habitabilidad. Luego, reflexiones dialécticas, verbales. Ahora, reflexiones gráficas sobre la habitabilidad, tuyas o de lo que sea, en grupo, en no grupo. La habitabilidad en un contexto natural, la habitabilidad, cómo transforma habitar, el contexto, cómo transforma. Entonces son temas muy genéricos, no es un proyecto bajo ningún concepto. Y van como armando posiciones, la tecnología, cruzado de repente, dialéctica entre la tecnología blanda y la tecnología dura. ¿Qué significa esto? A ver, ejemplos de tecnología blanda y tecnología, cada uno 4 ejemplos. ¿Y por qué? Ir construyendo, muy complejo, lo más que se ha podido, ¿no? Y ya en un momento determinado, bueno, ya os veo que sí, que en fin, ya sois capaces de, no sé, hacer estos ejercicios, y hacéis estos estiramientos estupendos. Ahora salimos al campo con la raqueta. Ahora vamos a dar bolas y a ver si acabamos el curso jugando un partido de tenis. Esto sería, o acercándonos a algo común, jugar unos juegos de un partido de tenis, porque sería lo que se trata. Ahora, eso significa mucho tener muy claro qué ha ocurrido. Pues es un curso con pocos resultados de planos. Sin embargo, hubo un jury ayer y curiosamente los otros profesores detectaron perfectamente el nivel intelectual, el posicionamiento solvente del estudiante entre la complejidad del problema, su competencia en habilitarte, en testar posibles respuestas creativas con toda complejidad a la tecnología, a las relaciones sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Inventándome mecanismos para ello. Por ejemplo, enseguida, antes de que acabara el trimestre y antes de que empezaran a proyectar, tuvieron que gestionar, les pedí que gestionaran 5 carpetas. ¿Qué se llama 5 carpetas? Que eran físicamente carpetas. Además les pedí que fueran de colores distintos, las 5. En una se archivaba material de dialéctica espacio público y espacio privado. Ya estábamos refiriéndonos al que iba a ser el proyecto del curso a acabar después de un viaje a Londres que fue en Semana Santa, que fue una reflexión proyectual sobre el Robin Hood Gardens. Es un proyecto de Peter Allison y Peter Smithson, que está ahora mismo en cuestión, se lo quieren demoler en Londres,
y como está el tema de las Olimpiadas, pues juntamos. Ahí ya Nieves Mestre se había incorporado al curso y todo ello lo hemos hecho porque Nieves es otra persona que no ha sido del GEP, pero es una pedagoga, como digo, que está en un espacio similar, y somos muchos, no creas, ya cada vez más. O sea, que no se tanto GEP, por eso como yo veo que tú haces GEP, Zuloarc, y luego qué pasa, me explico que no puedo entrar ahí porque no tengo respuestas. Más me interesa hablar de qué situaciones, de qué asuntos pedagógicos hay sobre el tapete, ¿no? Y cómo se estructuran. Aunque en paralelo, en la propia experiencia que habéis vivido en el GEP, sí que hay muchos hallazgos que han sucedido ahí. Sí, pero eso es otra cosa. Entonces, lo de las 5 carpetas que te estaba contando. Una fue, como íbamos a ir a Londres, dialéctica del espacio público y espacio privado. En Londres hicieron un trabajo de campo sobre Londres, fotografías, notas y tal, de la dialéctica espacio público y espacio privado. Otra carpeta era tecnología y sostenibilidad, referida a los Robin Hood Gardens y luego a lo que sea, a todo. Ya habían hecho sus reflexiones sobre la tecnología blanda, la dialéctica, tecnología blanda. Otra carpeta era rituales sociales y antropología. Otra carpeta era calidad espacial, formal y figurativa del mágico de los Robin Hood Gardens. Y otra que ahora a mí no me acuerdo cuál era, se me vendrá a lo mejor ahora. Y esas 5 carpetas ellos iban, a lo mejor un mismo documento, se reproducía en cada carpeta, pero solo desde ese punto de esa carpeta, como si ellos fuesen a la vez un antropólogo que está trabajando sobre un documento que está, al mismo tiempo un esteta, un crítico teórico crítico, está especulando sobre la calidad formal, como si fueran heterónimos de sí mismos, ¿no? Es decir, siempre más forzándoles a distanciarse mucho, casi despiadadamente, de las decisiones creativas que van a tomar, para que no haya esa especie de neurosis. Es que nadie tienen un mundo formal propio, pero todavía es tan crudo que es muy peligroso que se apoyen en él, porque pueden torcer de verdad el desarrollo de un temperamento, un carácter, una construcción mucho más armada. Puede ser inoportuno, la inoportuno sí que es grave. Y ha sido un curso pues que ha tenido resultados muy difíciles de ver desde una pedagogía que lo que atiende es hacer buenos proyectos, brillantes proyectos, bellas maquetas, buenos portfolios, etc., ¿no? Se lee mal, ¿qué le vamos a hacer? No importa, yo sí sé cómo estos estudiantes se han construido a sí mismos y están ellos muy sólidamente situados ante el curso que viene. Ya no son aquel desecho tienta que me tocó, sino son estudiantes universitarios que han pasado ese grado, están capacitados para donde quieran ir a ejercitarse, donde le pidan proyectos con maquetas o donde sea. Eso es un ejemplo. Entonces uno viaja con esta posición pedagógica. Cuando he estado con Paula, Izaskun, Andrés, tal, concurríamos con diferencias importantes, porque hay una controversia interna estupenda, porque es una controversia activa y positiva, al sentido de que esa controversia no bloquea ni el trabajo, ni el protagonismo, ni la presencia de nadie del grupo, sino cada uno tiene su espacio personal y luego una concurrencia de esfuerzos en ese objetivo pedagógico. Y efectivamente el GEP ha tenido hallazgos increíbles, pero increíbles. Ha sido este grupo, ese espacio de la TSAM, yo creo que pedagógicamente se podría escribir un auténtico ensayo sobre pedagogía del proyecto arquitectónico a partir de lo que se ha hecho en el GEP. Muy seriamente, además yo creo que yo diría que con resultados y conclusiones extrapolables, exportables. Es decir, podrías a partir de los resultados inducir programas pedagógicos aplicables a otra situación, ¿me explico? Lo cual significa que casi podría a partir de ahí construirse un manual pedagógico para sustentar proyectos en este objetivo de
formar al arquitecto al estudiante como creador en la arquitectura. Por ejemplo, un aspecto muy importante, que yo este año lo he ensayado y lo voy a aplicar para siempre, es la autoevaluación. Es decir, una de las cuestiones que les crucé enseguida fue que se autoevaluaran su parte del proceso, se lo autoevaluaran. Es verdad, y además ha sido muy interesante, ha habido como 4 o 5 autoevaluaciones. En la primera me daba igual, calidad de tal, cualquier cosa. Y se puntuaban, además, hacía algunas cosas un poco para incrementar la complejidad. Unos considerandos tenían 10 puntos de evaluación y otros solo 5, para dejarles un poco y a ver qué hacían, ¿no? Cómo funcionaban, bueno. Y entonces yo cogí eso y se lo evalué con mi criterio y se lo devolví. Y entonces, inmediatamente, bueno, primero había muchos que decían, no he entendido, ¿qué me pide esta evaluación? La primera. O sea, incrementar la complejidad es absolutamente, te digo de verdad, que es esencial en el estudiante. Eso en tu tesis va a ser muy importante. Complejidad versus simplicidad, versus simplicidad. Entonces, ¿por qué? Porque están acostumbrados a que les den todo, ya no digo manipulado para subnormales, o para que haya el mínimo esfuerzo del cortes. Cada vez más nos estamos habituando al mensaje, a la amígdala cerebral, y no al cortes, al mensaje político, al eslogan, al telegrama. Me lo deja usted muy claro y muy clarito. No, perdón, de clarito nada. Muy complejo y muy incierto, y usted discierna. Y desarrolle, que para eso toda la evolución del ser humano, toda la evolución genética le ha generado todas las circunvalaciones cerebrales, y las tiene usted para algo. La amígdala teníamos ya en nuestra etapa de reptil, pero las circunvalaciones las hemos construido el género humano. Póngalas usted en funcionamiento. Ahí está, se desarrolla todo el pensamiento racional, está en el córtex. Entonces, la tendencia a se comunique usted a la amígdala, debe ser absolutamente neutralizada. No mire usted, yo me comunico con sus cortes. Si no, no hay creador. Si no, no formas a un creador. Formas, yo que sé qué, a un disparador a ciegas, a ver si pega, si suena la flauta. A alguien que va dando manotazos a ver si suena la flauta. Pero un creador realmente se forma en la complejidad y en el desarrollo del pensamiento complejo del córtex. Bien, dicho esto, la evaluación. La autoevaluación tiene también un objetivo que no se puede detraer del proceso, porque, en cierto modo, en una simplificación para explicarme qué te voy a hacer, o que yo mismo me hago y hago públicamente, el creador es, al mismo tiempo, lo podemos considerar un minero que extrae piedra de la mina, la mete en la vagoneta, la sale fuera, pero también es el que está fuera y selecciona. Es decir, hay un doble rol muy mezclado y que al principio hay que discretizarlo para explicarlo, pero debe cada vez operar más superpuesto, que es el del creador, el del investigador, el especulador y el crítico, el productor acrítico y el crítico, que simplemente dice sí, no, e intenta otra vez, prueba, error. Y la evaluación es fantástico, es un instrumento fantástico para hacer mirar la propia obra, pues como Medardo Rosso. ¿Sabes quién era Medardo Rosso? Era un discípulo de Rodin. Entra en su página en internet a buscar a Medardo Rosso, que es muy interesante porque es un escultor exquisito, un escultor tardo romántico, ya, bueno, algunas cosas, en fin, pero sobre todo tardo romántico. Pero su modernidad y su interés está en que luego fotografiaba la escultura que él hacía. Él es un escultor del principios del siglo XX, del 800 y pico, y fotografiaba sus piezas, una cabeza, una mano, y ahí decía muchas cosas. Esto sería un poco esa
pero no más que esquizofrenia, esa multiplicidad de roles que hay dentro del creador. El que modela, el que construye, el que fotografía, el que contempla, el que tira una fotografía, selecciona otra. Este es el rol. Y la autoevaluación es fantástica, para que mire su propio trabajo como a través de una máquina de fotos. Y desde el primero empezaron a matar. Y ya la última, que ha sido con la entrega final, los estudiantes han pactado, han decidido qué ítems son los que ellos evalúan y con los que se cierra el curso. Y eso es chapó. Cuando ellos dicen, no, mire usted este curso tal como ha sucedido, queremos que se evalúe esto. Lo perfecto sería que cada educando dijera, quiero que se me evalúe esto. Y es más, lo perfecto sería mi evaluación de lo que ha pasado es esto. Por lo tanto, yo tengo que repetir este curso. O por tanto, tengo que saltar 2 etapas más. Todo esto es tan ilógico, pero tan irracional. ¿Es así o no? Que es el fondo de la cuestión. El debate, la producción, la actividad, la propia experiencia. Nosotros tuvimos un curso, un hallazgo del GEP, uno de los grandes hallazgos del GEP, de los más impresionantes. Fue un programa que hicimos que se tituló aquel curso Descubre la fruición del trabajo creativo, que es descubre el goce de crear. El goce de crear. Entonces, es fundamental el contemplar, desde un punto de vista, si quieres, hasta muy poco moral, probablemente muy poco moral, pero sí como una invocación a las fuerzas de la naturaleza para que nos sean propicias, como si fuese el trabajo creativo un acto chamánico, no un acto moral. No es una ceremonia trascendente, sino casi un acto chamánico. Es una ceremonia que tiene mucho que ver de desintencial, de posaciones de tal, de antropología, de fuerza, de propias condiciones físicas, ¿no? De estar, pues, un poco así, ¿no? Entonces, descubrir esa fruición del trabajo creativo. Y recuerdo que todo el curso fue una serie de test que se hacían a los estudiantes. Uno de ellos, por ejemplo, era, no me acuerdo qué cuestión se les planteaba, que lo que se valoraba lo que habían gozado haciendo el trabajo. Directamente. Fue que ellos se valoraran lo que habían gozado haciendo el trabajo. Llegando a un lugar, no era haciendo papeles, llegando a un lugar y lo que habían gozado. Y que reflexionaran sobre ello. Y que si no estaban, que en un momento o otro proceso no gozaban, que dejaran eso y que empezaran otra cosa. Que no podía ser no gozar. No tener una actitud lúdica, ¿verdad? Un poco lúdica e insensata, un poco irresponsable. Y al especular hay que ser un punto irresponsable. Y eso es un poco justo lo que distancia de otro tipo de modelos de pedagogía que decíamos. ¿Cuál es el mejor arquitecto? A ver, digan ustedes los 10 mejores arquitectos de este país. 5, porque es que se conserva la tasa, ¿no? 5 mujeres y 5 hombres, la cuota. 5 mejores, dígame quiénes son. Bueno, pues hay que ser como uno de estos 5 o como una de estas 10, de estos otros 5. Hay que ser así. ¿Y qué es lo que hacen así? Pues vamos a ver, esta es su figura, este es su perfil. Pues empieza a hacer ejercicios, transforma el cuerpo para que entres en este traje. Ya estás en este traje. Bueno, pues ya eres perfecto. ¿Me entiendes? Soy muy duro, pero muy real. Esa es la otra pedagogía. ¿Qué ocurre? Dices, bueno, ¿y por qué, a pesar, si todo yo he estudiado y me he formado en la otra pedagogía, por qué de repente da resultados como los que da? Porque el ser humano es la leche. Es inexplicable cómo, saltando, haciendo el estúpido, se puede construir un filósofo que cambie la humanidad. Inexplicablemente. Haciendo estupideces en un centro estúpido, enajenado, paranoico, se forman arquitectos. No los forman, se forman. ¿Cómo? Por los resquicios entre las puertas, en los riscones que da el sol, en cuartillas que quedan por ahí que nadie, en conversaciones a media voz, clandestinas, en los retretes, no sé dónde se forman. ¿Dónde me formé yo? Sí que sé dónde me formé. Me formé en los trayectos en el autobús, en
las copas que me tomaba, en los viajes que hacía andando, en la competitividad que tenía conmigo mismo, en un bar de buenos camaradas, dentro y fuera de la escuela, y me formé contra aquello que había. En algún momento, ¡pumba!, había efectivamente un par de profesores, 2 o 3, que sí que valía la pena entrar en un debate con ellos, aunque no fuese un debate que atendiera a construirte a ti, pero realmente había un voltaje allí, valía la pena emularte, ejercitarte contra ellos, o con ellos, o en ellos, ¿no? Y te formas así. Pero que es una pérdida de tiempo, de recursos, etcétera, absolutamente impagable, en el sentido de que no hay que pagarlo, que habría que cambiarlo. Acabaría cambiarlo. Ya está, te he dicho todo. Una pregunta que es muy pequeña. Tú empezaste tu carrera docente bastante poco después, ¿no? Yo termino en el 65 y me llaman en el 67 para ir a la escuela de profesor. ¿Y desde el principio intentas...? No, yo empecé a dar clases enseñando. Y me duró 4 años. Me di cuenta de aquello. Tenía un contexto de estudiantes muy... en aquellos años la universidad estaba habitada por la clase media de verdad, clase media alta. No había llegado el proletariado a la universidad, pocos, había algunos hijos de obrero, pero muy pocos. Y entonces daba el caso, yo también, yo era hijo de un hombre de clase media. Además, yo nací en el exilio de mis padres, un perdedor de la guerra civil. Pero éramos, no sé, no éramos desclasados. Éramos conscientes de lo que éramos y no éramos desclasados. Yo me acuerdo de llegar a la escuela, el primer día que llegué, que fui a donde estaba la clase de análisis de formas, y me dirigía a unos que, así como les vi por la edad, me parecían que eran como de mi curso, efectivamente era de mi curso. Me miraron por encima del hombro y casi ni me contestaron. Y ya cuando me fui a preguntar a otros me di cuenta que llevaban botas de montar a caballo. Venían de montar a caballo, por un lado. Eran hijos de arquitectos, hijos de generales, hijos de nobles, hijos de tal, esos. Y luego estábamos la clase media. Y algún hijo de proletario, alguno había, por supuesto, gente fantástica. Y esa clase media, no desclasada, era hipercrítica y sobre todo, no sé cómo decirte, en su actitud contestataria, muy radical y muy contestataria, se sustentaba en gente muy leída, muy oída, muy visitada, muy informada, porque además, no sé, en la época que el franquismo eran pocos los resquicios que había, entonces cualquier persona que era un poco crítica estaba pendiente de cómo informarse, había una gran curiosidad. Y ahora yo, con aquel alumnado que me identifiqué enseguida como de la misma generación en la que yo me había formado, pues sabía que yo no podía ni pretender enseñar. En la escuela no había ningún joven profesor que quisiera enseñar a nadie. Eso se lo reservaban Julio Cano, Sayoiza, Carvajal, Vázquez de Castro. Estos eran los que los estudiantes les consentían, cuando no les paraban un curso. He visto a Julio Cano pararle un curso, cambiarle el programa y todo. O sea que cuando no les paraban un curso, pero a esos por lo menos, a un jovenzuelo como yo, vamos, no me consentían que yo enseñara, ¿me entiendes? O sea, que enseguida me di cuenta de que aquello era que ni imponiendo autoridad ni nada, que realmente no tenía sentido. Entonces hice algo que fue muy positivo para mí, fue plantearme una pedagogía inductiva, que aprendiera. O sea, situar temas que salieran del curso, que en lugar de dirigir las decisiones proyectuales, que ellos indujeran las decisiones proyectuales y yo estar ahí, una actitud siempre teórico-crítica, muy... La verdad es que excesivamente personal, ¿no? Ahí ya tienes que decir, esto no me interesa, esto me parece bueno, esto me parece malo. Cosa que es, los juicios de valor no deben estar sobre el tapete de una pedagogía como la que estamos hablando. No se puede esgrimir esto es bueno, esto es malo, esto está bien, esto está mal. Es el estudiante el que tiene que determinar, valorar si está bien o si está mal.
si puede. Porque en realidad, después de tantos años de ejercicio profesional, yo no sé muy bien cuándo hago las cosas bien o cuándo las hago mal. Creo que están bien. Afortunadamente. Bueno. Y cuando, hace 11 años, cuando cambias un poco la estructura docente en la que te movías, aunque el escenario en el fondo fuera el mismo y tus intereses los mismos, y empiezas el proyecto con un profesorado nuevo, ¿tienes unos objetivos concretos o tenéis un afán por cambiar, por despegaros, por hacer un contraste con... Ahí hubo una situación muy afortunada. Había cursado conmigo como estudiante Izaskun Chinchilla, Andrés Jaque, Paula Montoya, José Luis Vallejo. Estos acababan en aquellos años, en 3 años cursaron todos conmigo. Y ya me crearon bastante... o sea, a mí, yo era un profesor entonces que, tú no lo sabes, pero yo tenía peticiones, como era libre para preguntarse con... pues querían estudiar conmigo solo 140, 150 estudiantes. Yo tenía que hacer como podía, quitarme, y me quedaba con 70, una barbaridad. Porque yo era el espacio en la escuela que había desarrollado muy bien esa metodología inductiva. Ya los cursos me salían con la obra, no tenía ni que trabajar, sabía lo que... Porque realmente es en rutina también. Porque en el fondo tú lo que estás es realizando prácticas pedagógicas, practicas pedagogía. No construyes pedagogía. Esto no sé si me entiendes lo que quiere decir. O sea, yo sabía lo que había que hacer en un curso, pedagógicamente, ¿no? Y ya me empezaba un poco a hartar, se me daba demasiado bien, venía muy bien, y los resultados eran espléndidos, claro, todo acababa en buenos resultados, ¿no? Procesos no estaban mal, pero sobre todo resultados. Y dispares también, porque como uno induce del estudiante, pero los estudiantes, ahí siempre subyacía también cierta perversión. Ellos emulaban en esas prácticas algo que no explícitamente yo iba a validar. Es que es así. Por lo tanto, los grados de libertad eran mayores, pero muchísimo, todavía no suficientes. Y yo ya estaba muy a gusto, me iba muy bien, perfecto, pero estaba ya pensando que no podía ser tan fácil. Este asunto pedagógico tenía que tener más alcance, tenía que tener más calado y tener más duración. Y acabó, yo ya estaba muy inquieto, y entonces con Izaskun Chinchilla un día me dijo, acabar el curso, quería hablar conmigo, hablamos, me dijo lo que pensaba hacer, con qué tal, dije que muy bien, dije que yo además que tenía una reconocencia en ella y que yo estaba dispuesto a ayudarla, lo que hiciera falta, literalmente allanarle el camino con lo que hiciera falta. Dijo que con ella podía contar para lo que quisiera, etc. Y en aquel momento Gabriel Ruiz Cabrero, que no sé, puede ser discutido, a mí me parece que hay que agradecerle siempre, que lanzó un programa, él inventó un programa de becarios, de estudiantes becados, para luego poder incorporarse a la carrera docente. Y le planteé ayudarle y conseguir financiación para 6 plazas, siempre y cuando 4 fueran, no, 6 plazas, pero siempre y cuando 2 fueran para estudiantes. Era una cosa, sí, había 2 que yo podría disponer a quien se le daba. Me dijo que sí, y fueron para Izaskun y Paula. Y se incorporaron ya estudiantes, y ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Ahí, desde el primer momento. Ya plantearon que querían hacer los grupos, y yo dije, encantado. Es lo que quiero, otra cosa diferente. No tengo ni idea el qué, pero vamos para allá. Y ahí empezó todo. Hace 11 o 12 años. Aunque aún no sabéis muy bien qué, por todo lo que ya me has estado contando en la última hora, una de las cosas que estaban era, para empezar, construir universitarios, antes que... Es decir, Vamos a ver, sabíamos qué es lo que no queríamos que pasara. Eso sí que fue clarísimo. El lugar común fue, no queremos pensar que el buen arquitecto es así o es esto, es este, y que hay que hacerlos así. No. Y tampoco que
el estudiante, por otros caminos, adivine las circunstancias no explícitas para simularlas y validarse a través de ellas. Queremos realmente entrar al eje de la cuestión pedagógica, a la formación del estudiante. Eso fue como lo primero. Y no directamente en la arquitectura, no en las prácticas arquitectónicas profesionales, no. En la capacidad de respuesta, de desarrollo, una mirada, eso fue enseguida, una nueva mirada sobre la realidad. Eso fue enseguida. No hay creador que no tenga una personal mirada, que no se construya, se habilite una personal mirada y novedosa sobre la realidad. Eso fue, por ejemplo, algo muy inmediato, el modo de ver la realidad, de mirar a la realidad, el contexto como protagonista, la sostenibilidad inherente en términos de tecnologías duras y tecnologías blandas. Ya enseguida apareció la arquitectura con fecha de caducidad, por ejemplo, el microproyecto. Todo eso fue como una especie de catarata de asuntos que desmontaron el programa, el sitio, la parcela, todo eso fuera. El croquis, el anteproyecto, la maqueta, con estas secuencias, todo eso fuera. La idea, fuera. Todo eso fuera. Eso fue como en el primer curso ya, el segundo. Ya teníamos, ese espacio ya empezaba a ser horizontal, ¿entiendes? Ya nos podíamos poner de pie, o sentarnos, o recostarnos en un espacio que empezaba a sustentarnos, ¿no? Se fue haciendo cada vez más complejo, más grande, y abrirse ventanas más grandes hacia afuera. Preguntas en algún momento en tu cuestionario si había precedentes. No los encontramos después. Cuando nos encontramos, bueno, yo ya había oído que la Bartlett School y Chicago, en Chicago había un profesor que no me acuerdo su nombre, que me sorprendió mucho cuando me contaron que había puesto un curso a trabajar en proyectos a todos, diciéndoles el solar es esto, y les enseñé una tarjeta de crédito. Y dije, efectivamente, ya está clarísimo. El solar es todo menos el solar. ¿Cuál es el lugar del curso? La tarjeta de crédito, lo que significa las nuevas tecnologías, todo, el soporte económico, financiero, este es el solar de todos. Eso ya me dio una pista de que había otras pedagogías que no van directamente a los resultados, sino que viajan, circulan de una forma. Y luego la Bartlett School, donde ya había estado Paula, y donde había estado también José Luis Vallejo y Belinda Tato. Zaskun no. Y luego visitamos ya en pleno JEP, hará 8 años por primera vez, la Bartlett, estuvimos asistiendo a algunos cursos que daba Salvador Pérez Arroyo, y vimos que claramente teníamos conexiones, ciertas conexiones con esa, desde otro punto de vista, pero sí, cógelo. No, yo estaba viendo como, fíjate, no tengo ni va a dar tiempo a tener la experiencia de trabajar en ese gradiente, yo le llamaría gradiente, ¿no? Otro gradiente de conexión en red, de una forma real, donde la autoría se diluye, donde pasan otro tipo de cosas. No voy a tener esa experiencia. Me interesa mucho, pero no voy a tenerla. Sé que no la voy a tener. Porque o se gesta una cultura desde el proceso formativo pedagógico. Entonces, y yo estoy viendo que esos procesos pedagógicos que han dado grupos o asociaciones que inician su producción en red más o menos, acaban derivando hacia situaciones profesionales de compañías de arquitectos con todos los conflictos internos y humanos que tienen. No veo que realmente la red produzca una investigación proyectual específica de la red, ¿no? Donde las distintas capacidades, intervenciones, etcétera, funcionen de una forma armónica,
se equilibre equipotencialmente y tal, más o menos, ¿no? No. Pues no lo sé, yo... No, yo no lo veo, ¿eh? Yo veo inicios y acaba siendo... También, yo creo que también llevamos pocos años Claro, y claro, conocemos claro. un contexto... Por eso digo que no voy a conocer, no digo que no vaya a pasar, digo, yo no voy a conocer, porque creo que falta mucho y muy largo. Falta mucho y muy largo recorrido. Eso acabará llegando a nuestra disciplina, ¿no? Pero llegará cuando realmente se haya construido una cultura que pueda versionarse fácilmente, donde podamos insertarnos fácilmente. Y ahora no es, ¿eh? Que estamos simulando trabajos en red cuando no lo son realmente. Lo que son pactos frágiles también, muy frágiles y muy ocasionales que se van a tomar por saco por cuando entra una controversia de la vida real, vamos, así de claro.